Hoy vamos a hablar de unos casos que cada vez se producen más en la red y en Internet, que son los casos de ciberocupación o de suplantación de la personalidad, sobre todo en las redes sociales. Estos casos son bastante preocupantes porque muchas veces las personas que son suplantadas no están en Internet, no están en las redes sociales y finalmente pues no se enteran de lo que está ocurriendo. Y además puede traer, además de consecuencias jurídicas, diferentes consecuencias para la reputación, la credibilidad de la persona dentro y fuera de la red. Por este motivo, se están accionando cada vez más pues denuncias a través de las redes sociales y fuera de ellas para intentar solventar esta situación. No obstante, a continuación vamos a ver un caso de la vida real en la que una persona, concretamente además un personaje público, se ha visto en la tesitura, en el problema de que ha sido suplantado en una importante red social y qué problemática se plantea ahí y cómo podemos solventar esta situación o con qué elementos contamos precisamente para defendernos ante la red social y ante terceros de este tipo de situaciones. Bueno, pues a mí lo que me ocurrió fue que me suplantaron en el Facebook. Yo no tenía, en ese momento no tenía ni perfil, completamente ajena. Te estoy hablando de hace como, no sé, 4 años o 5 incluso, hace bastante tiempo. Y era algo, para mí era nuevo, digo, yo no tenía ni perfil y de repente me empiezan a venir gente diciéndome que chateaba conmigo, que me conocía, que estaban incluso a veces desilusionados porque, claro, se encontraban conmigo, yo no los conocía absolutamente nada y me decían, no, si estuvimos hablando anoche o cosas así. Y esto es en el más suave de los casos, porque me llegó a pasar incluso de quedar con periodistas para hacerme una entrevista, quedar a través de Facebook y después, claro, evidentemente yo no aparecer porque no tenía ninguna constancia de que habíamos quedado. Pasó muchísimo tiempo, me los encontré, me lavaron la cara, no, porque nos dejaste colgados aquel día, y yo, no, es que conmigo jamás habías quedado, ¿no? Entonces se mezcla que pierdes credibilidad a nivel profesional, porque además justo aquí en Canarias que trabajamos todos con todos, y además luego se mezcla que a nivel personal engañan a la gente, engañan al público en mi caso, y se creen que están hablando contigo y en ningún momento era yo. Fue muy creíble la mentira porque empezó a agregar a gente que verdaderamente me conocía. Entonces creó una Yaneli en la red que era perfectamente compatible con la que yo soy. No sé si me explico. Llegó a agregar hasta mis hermanas y mis hermanas creyeron que era yo. Precisamente en relación a lo que acaba de comentar Yaneli, es muy importante intentar controlar cuál es nuestra identidad en las redes sociales. Muchas veces no tenemos perfil o no estamos en Internet porque directamente no estamos relacionados o a lo mejor pues simplemente no operamos en red. En estos casos es muy complicado actuar o accionar, sobre todo porque son acciones que además de la suplantación suelen traer otro tipo de cuestiones como son amenazas, coacciones, estafas. Por lo tanto, es muy complicado primero detectar y actuar ante este tipo de situaciones y además lo peor es que como no nos damos cuenta, muchas veces incide o puede afectar a nuestra identidad o a nuestra reputación digital. Y eso cada vez está teniendo más en cuenta, por ejemplo, cuando se producen procesos de selección de personal, cada vez es más común que las empresas de selección de personal acudan a las redes sociales a saber exactamente quiénes somos, cómo nos relacionamos con terceros, con quién nos relacionamos, etcétera. Y también otro tipo de empresas como por ejemplo las compañías aseguradoras. De ahí que sea tan importante intentar mantener una identidad digital lo más correcta posible. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta si nos están suplantando o no y qué tipo de cosas se están volcando en Internet respecto a nuestra personalidad. Y como fue hace tiempo, pues justo en ese momento había una especie de vacío, no se sabía exactamente cómo afrontar este tipo de delitos a nivel legal porque estaban centrados, era todo muy nuevo, estaban centrados sobre todo en el tema cuando había niños de por medio, cosas evidentemente más delicadas. Entonces simplemente yo me vi como indefensa frente a eso, me abrí yo otro perfil, pero era más creíble la de mentira que yo. Era una cosa de locos. Concretamente, Yaneli ha comentado una cuestión que es un poco el vacío legal que parece que se produce en Internet, este tipo de casos.
Realmente se pueden dar dos tipos de situaciones que puedan calificarse o no como un delito. En la mayor parte de los casos, cuando se produce pues, una suplantación de perfil falso, cuando son simplemente pues, el nombre de la persona y no se agregan más datos, como puede ser una fotografía, etcétera, este tipo de actuaciones normalmente no se corresponden con un delito de usurpación de la identidad digital, un delito de usurpación del Estado civil que está tipificado actualmente en el artículo 401 del Código Penal. Normalmente en estos casos, ¿cómo actuamos? Pues nos dirigimos a lo que serían los centros de ayuda de las distintas redes sociales. De hecho, existen diferentes consejos que están volcados por cada una de las plataformas y redes sociales en la Oficina de Seguridad del Internauta, y ahí nos explican paso a paso cómo tendríamos que actuar en estos casos. En otras ocasiones, sin embargo, en estos perfiles que se crean de suplantación se agregan otra serie de datos como pueden ser las fotografías, etcétera. Antes escuchábamos a Yaneli comentar precisamente que en ese perfil que se le habían creado se habían añadido no solamente fotografías propias, sino incluso de sus hermanas, etcétera. En estos casos, que son casos mucho más peliagudos, sí que se podría plantear la existencia de un delito en relación al artículo 401 del Código Penal, y además posiblemente depurar responsabilidades civiles al hilo de este tipo delictivo. Igualmente podríamos acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para intentar iniciar una investigación en relación a estos hechos, porque estos hechos no solamente se quedan en una mera suplantación, muchas veces van relacionados con otro tipo de actuaciones, como comentaba, amenazas, delito, acoso, y son actuaciones que deben ser investigadas y a partir de ahí pues trasladarlo a lo que sería la acción judicial o a la vía judicial si se tiene que depurar cualquier tipo de responsabilidad penal o civil adherida. Pues bueno, ya por último quiero decirles a todos que es verdad que estas cosas pasan, que además cuando eres un personaje público pues te puede ocurrir un poquito más, pero nos puede ocurrir a cualquiera. Entonces estén muy atentos, no hagan caso de todo el mundo que se les presenta, porque los amigos de Facebook son una cosa y los amigos de verdad son otra. Entonces no confundir nunca la realidad con la ficción, porque puede ser un problema. De todas maneras, también les digo, es una herramienta maravillosa para reencontrarse con gente, para promocionarte en tu trabajo. Es una herramienta estupenda, pero hay que tener un poquito de sentido común para saber utilizarla, como todo en la vida. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.